Sadrach, Mesach y Abed-Nego, cuyos nombres judíos eran Ananías, Misael y Azarías, acababan de ser arrojados al gran horno especial de Babilonia debido a su negativa a adorar la imagen de oro del rey Nabucodonosor. Daniel 3, del 1 al 20. El rey se sintió decepcionado por la satisfacción que imaginaba que recibiría al ver a los 3 judíos consumidos por las llamas. Para empezar, habían estropeado su sádica diversión al no gritar pidiendo clemencia. Además, había perdido a algunos de sus mejores soldados, famosos en su reino por su fuerza física, cuando murieron quemados al arrojar a los judíos al horno. Si pudiera ver sus esqueletos cenicientos y chamuscados ahí dentro, entre las brasas, pensó Nabucodonosor. Para entonces el horrible calor del gigantesco horno estaba disminuyendo, ya que no se había añadido más combustible. Con una curiosidad morbosa por saber si se podía ver algo a través de la amplia puerta del horno, el rey se acercó lo más que le permitió el calor y miró hacia el interior. Era casi imposible, a través de las ráfagas tórridas que secaban los ojos, distinguir las brasas distorsionadas por el calor que brillaban en una fusión cegadora, pero por alguna razón el rey se mantuvo firme contra el calor, su atención atraída por algo inusual. ¿No fueron solo 3 los hombres que fueron arrojados al horno?, preguntó Nabucodonosor, parpadeando, desconcertado y dolorido. Así es, respondieron los ayudantes. Pero puedo distinguir a 4 personas allí dentro, exclamó el rey con entusiasmo. Y están caminando. El calor distorsiona las cosas y las vuelve irreconocibles, respondieron los ayudantes con preocupación. Deberías irte de este lugar ahora, señor, y regresar a la comodidad de tu palacio. No intentes hacerme perder de vista lo que estoy viendo, espetó Nabucodonosor enojado, retrocediendo cuidadosamente unos pasos. Te digo que veo 4 hombres caminando allí dentro con la misma facilidad y calma con la que yo caminaría en mi palacio. Y la apariencia del cuarto es similar a la de un hijo de Dios. Miren allí ustedes mismos. Daniel 3, del 21 al 25. Los ayudantes más cercanos del rey, junto con muchos espectadores, observaban con atención hacia dónde señalaba el dedo emocionado de Nabucodonosor. Los veo, comenzaron a exclamar varias personas a la vez. A medida que más y más espectadores presenciaban la escena milagrosa de hombres caminando en un mar de llamas fulminantes, jadeos de incredulidad e incluso vítores llenaron el aire. El testigo más conmovido y entusiasta fue el propio rey. «Salid, salid, siervos del Altísimo», gritó Nabucodonosor, agitando salvajemente los brazos. Hubo más jadeos de sorpresa y asombro cuando los 3 hombres salieron obedientemente de la puerta del horno y se acercaron a Nabucodonosor. El rey miró asombrado, notando que el cabello y la ropa de las víctimas no habían sido tocados por las llamas. Ni siquiera tenían olor a humo. Los babilonios de alto rango se agolparon a su alrededor para mirar con incredulidad, pero nadie quedó más asombrado e impresionado que Nabucodonosor. El rey de Babilonia anunció en voz alta a todos los que estaban allí presentes: «El Dios de estos hombres ha mostrado su gran poder. El Dios de los judíos es tan poderoso que ha anulado mi decreto de que todos los pueblos adoren mi imagen de oro. Por eso decreto que todos los pueblos sobre los que tengo dominio deben mostrar respeto al Dios de estos hombres por encima de cualquier otro Dios. Cualquiera que se niegue a adorarlo o hable en contra de él será despedazado y sus casas serán convertidas en basureros». Pero Nabucodonosor estaba aún lejos de arrepentirse. Con esto, los 3 judíos fueron escoltados rápidamente a un cómodo alojamiento, pero solo después de que Nabucodonosor hubiera satisfecho su curiosidad acerca de la 4ª persona que había visto en el horno. «Pero, ¿qué pasó con la 4ª persona que estaba con ustedes?», preguntó Nabucodonosor. «¿A dónde fue?». «Regresó al trono de nuestro Dios», fue la respuesta general.
Después de la prueba de fe que tuvieron en el horno, Dios bendijo a Sadrach, Mesach y Abednego por su obediencia y fueron promovidos a posiciones de mayor importancia bajo el mando de Daniel en el poderoso y creciente reino de Nabucodonosor. El incidente cambió mucho la actitud del rey para bien, pero todavía tenía mucho que aprender acerca de cuán grande es Dios en realidad. Daniel 3, del 26 al 30. También tenía mucho que aprender acerca de cuán insignificante era él en realidad comparado con Dios, a pesar de que era la cabeza de la nación más poderosa de la tierra. Nabucodonosor tenía una conciencia tan intensa en su poder y sus posesiones que su mente estaba obsesionada con ello. Mucho antes de eso, Daniel le había recordado que estas cosas habían venido solamente por la mano de Dios y que Dios podía quitárselas en cualquier momento. El rey de Babilonia solo pudo concluir que debía ser una persona muy especial a los ojos de Dios para recibir cosas tan especiales. Si soy una persona lo suficientemente especial por todo lo que he logrado y acumulado, entonces soy demasiado especial para que me priven de ello, reflexionó Nabucodonosor. Poco sabía de lo que pronto le sucedería debido a su egoísta exceso de confianza en sí mismo. Una noche tuvo un sueño inusual que lo perturbó tanto que decidió llamar a su presencia a los que se suponía que tenían conocimientos especiales en tales asuntos, para que pudiera determinar el significado del sueño a partir de ellos. Así, un día, la sala del trono del rey estaba repleta de magos, astrólogos y pronosticadores, todos ansiosos de complacer a Nabucodonosor y recibir su rica recompensa. «Escuchad atentamente mientras os cuento mi extraño sueño», les dijo el rey. «Después no quiero que nadie, que solo esté adivinando el significado del sueño, me moleste. Quiero una explicación sensata y trataré con dureza a quien se atreva a robarme el tiempo con comentarios ridículos y filosofías superficiales». Soñé que estaba de pie en una amplia extensión de campo abierto donde había un gran árbol. El árbol crecía rápidamente hasta que sus ramas laterales llenaban el cielo y sus ramas superiores se elevaban más allá de las nubes. Las hojas gigantescas arrojaban una vasta zona de sombra sobre la tierra, y toda clase de bestias buscaban allí refugio. Gigantescas bandadas de pájaros vinieron a vivir en las extensas ramas. Tanto las bestias como los pájaros se alimentaban bien de los enormes frutos del árbol que crecían en increíble abundancia. Entonces, desde el cielo descendió un ser cuya voz llenó todo el espacio mientras gritaba que el árbol debía ser cortado, que sus ramas debían ser removidas, las hojas sacudidas, la fruta esparcida y que las bestias y los pájaros debían huir para salvar sus vidas. El tocón del árbol debía ser dejado y rodeado por una banda protectora de hierro y bronce, pero expuesto a los elementos durante un periodo llamado 7 tiempos. El que pueda interpretar este sueño, que se presente y hable. La multitud se agitó inquieta, pero nadie se adelantó. Probablemente algunos de los supuestos intérpretes recordaron una ocasión anterior en la que Nabucodonosor, furioso, amenazó con decapitar a todos los que no pudieran explicar uno de sus sueños. En cualquier caso, ninguno de los muchos magos, astrólogos y pronosticadores se presentó con algo que decir, por lo que el rey los despidió. Durante un rato, Nabucodonosor permaneció sentado en silencio, decepcionado de que ninguno de sus supuestos sabios pudiera ayudarlo. De repente se le ocurrió una idea esperanzadora. ¿Por qué no ahorré tiempo y esfuerzo y simplemente envié a buscar al hombre que interpretó mi sueño hace años?, se preguntó, haciendo un gesto para llamar a un sirviente. Envíale un mensaje a Belsasar, el judío, para que venga a verme lo antes posible. Belsasar era el nombre pagano que el rey le había dado a Daniel, quien pronto llegó ante Nabucodonosor. El rey le contó lo que había pasado. Daniel le recordó todo lo que le había dicho a su anterior audiencia. Ninguno de esos hombres sabios pudo decirme lo que significaba mi sueño, observó el rey descontento.
pero sé que no me fallarás porque estás constantemente en contacto con los dioses. Tengo un solo Dios, recordó Daniel sonriendo al rey. Entonces pídele a tu único Dios que te muestre el significado de mi sueño, insistió Nabucodonosor. Daniel estaba preocupado. El significado del sueño le resultó claro en cuanto lo oyó, pero no se atrevía a asustar al rey contándole abiertamente hechos desagradables. A medida que pasaban los minutos y Daniel seguía absorto en sus pensamientos, el rey se dio cuenta de que había algo que Daniel deseaba no tener que decirle. Si hay algo que crees que no quiero oír, no permitas que eso te impida hablar, dijo Nabucodonosor, al mismo tiempo que se preguntaba desesperadamente qué malas noticias estaba a punto de escuchar. Temo que solo a tus enemigos les agrada oír lo que tengo que decir, respondió Daniel. Pero estoy seguro de que quiero saberlo aún más que ellos, replicó el rey. Aquí está el significado de tu sueño, comenzó Daniel, sabiendo que no tenía sentido seguir tratando de no herir los sentimientos del rey. El árbol colosal que viste en tu sueño eres tú. Has crecido con tal poder en el mundo que muchos dependen de ti para su protección y sustento, al igual que los animales en tu sueño que se alimentaban de los frutos del árbol. El que viste en tu sueño que bajó del cielo y decretó que el árbol debía ser cortado era un mensajero de Dios. Dios ha decidido que necesitas que se te enseñe humildad y que se te muestre cuán insignificantes son tu pompa y majestad en comparación con el Dios que hizo los cielos y la tierra. Nabucodonosor estaba de pie ahora, mirando fijamente por una ventana sus hermosos jardines colgantes de Babilonia. ¿Cómo planea tu Dios enseñarme esta humildad de la que hablas?, preguntó el rey en tono sarcástico. Tu sueño tenía la intención de decirte eso, respondió Daniel rápidamente. El corte del árbol significa que perderás tu posición como rey de Babilonia. ¿Quiere decir que mis enemigos se apoderarán de mi nación?, preguntó Nabucodonosor. De ninguna manera, explicó Daniel. Durante 7 años no tendrás poder sobre Babilonia ni sobre ninguna otra nación, pero Dios protegerá tu reino por ti. Antes de que esto suceda, sería prudente que te alejaras de las actividades pecaminosas, incluida la adoración de ídolos. Dios también estaría complacido si distribuyeras una parte de tu gran riqueza a los pobres entre tu pueblo, que están tan necesitados de alimento y refugio. Si así lo hacéis, Dios seguramente pospondrá los acontecimientos miserables que de otra manera pronto os sobrevendrán. Daniel 4, del 21 al 27. Naturalmente, Nabucodonosor se sintió bastante molesto con estas declaraciones de Daniel. Aunque acababa de declarar que el Dios de Daniel era considerado la más poderosa de las deidades, no le gustaba que le dijeran cómo debía adorar. En cuanto a contribuir a los pobres, razonó que no le quedaría riqueza si daba a todos los necesitados. Nabucodonosor dio por terminada la audiencia de manera abrupta. Esto alivió a Daniel, que se libró de tener que informar al rey cómo perdería el control de Babilonia. El hecho era que Nabucodonosor se iba a volver loco. A medida que pasaban los meses y los asuntos políticos y financieros de Babilonia seguían en un estado prometedor, el rey comenzó a dudar de que la interpretación del sueño de Daniel fuera cierta. No había ninguna indicación de problemas por venir. Por el contrario, las cosas parecían estar mejor que nunca, con las guerras de expansión aparentemente en el pasado. Un año después de su sueño, Nabucodonosor estaba paseando por su palacio, particularmente complacido por la vista del suntuoso entorno. «Deleitaos la vista con todo eso», exclamó con orgullo a los invitados mientras señalaba con un amplio gesto las costosas murallas y edificios de la ciudad. «No hay lugar en el universo como Babilonia, la ciudad que he construido con mi gran poder para el honor y la gloria de mi majestad». Justo cuando el rey terminó de pronunciar este comentario extremadamente vano, se sobresaltó al oír una voz atronadora que venía del cielo. «Nabucodonosor, vas a perder tu reino», retumbó la voz.
Dentro de una hora serás un paria de esta ciudad de tu altivo orgullo. En lugar de vivir con los hombres, te verás obligado a salir a los campos y bosques para vivir con los animales. Durante los próximos 7 años incluso actuarás y parecerás una bestia salvaje. Te llevará todo ese tiempo darte cuenta de que Dios decide el estado de cada hombre y da y quita de quien Él elige. El rey se agazapó de repente en la base de una fuente y miró con los ojos desorbitados y la boca abierta. Parecía que quería decir algo, pero solo se oían fuertes jadeos y grullidos de sus labios deformados. Sus invitados y ayudantes, sorprendidos, se apartaron de él, evidentemente más perturbados por su conducta que por la voz atronadora, que posiblemente solo oyó Nabucodonosor. El rey cayó de rodillas y corrió torpemente por la calle. Las mujeres gritaban y los hombres las sujetaban y las apartaban de la figura que se debatía. Una multitud empezó a reunirse, pero todos se mantenían a una distancia prudencial de la figura postrada. Los ayudantes del rey tenían miedo de sujetar al hombre herido. ¡Loco! ¡Loco! Fue el grito que se extendió por las calles y que solo atrajo a más gente. Ni siquiera los miembros de la familia de Nabucodonosor, cuando se enteraron de su estado, hicieron nada para que se lo llevaran en privado. Dios así lo quiso. Daniel 4 del 28 al 33. Es muy probable que Daniel, que había estado durante mucho tiempo al lado del rey en cuanto a autoridad, mantuviera el gobierno funcionando sin problemas mientras Nabucodonosor estaba loco. Se podía esperar que Daniel y sus 3 amigos le devolvieran el reino a Nabucodonosor en buenas condiciones cuando se recuperara. Mientras tanto, poco se supo del rey anterior. De vez en cuando se le veía en alguna zona boscosa distante cavando en busca de algo para comer. Pero si sabía que lo estaban observando, se escabullía como un animal asustado. A medida que pasaban los años y se veía menos a Nabucodonosor, Daniel tenía un deseo cada vez mayor de saber cómo le iba al rey anterior. Daniel no tenía intención de ayudarlo de ninguna manera, porque se daba cuenta de que Dios estaba tratando con el gobernante loco y lo mantendría con vida durante los 7 años difíciles. Siguiendo las pistas de los agricultores y cazadores, Daniel encontró donde vivía Nabucodonosor en ese momento. Resultó ser una pequeña cueva. Allí, Daniel casi se encontró cara a cara con Nabucodonosor, cuyo cabello y barba eran largos y enmarañados. Incluso sus uñas de las manos y de los pies eran gruesas y largas como las de un animal, en lo que de hecho se había convertido después de años de vivir como tal. Era difícil creer que una criatura como esa había sido en el pasado el gobernante más poderoso del mundo, pero era más difícil creer que pronto volvería a ocupar esa misma posición. Si Nabucodonosor vio que Daniel lo observaba, no dio señales de ello. Simplemente se acercó a un pequeño arroyo, donde bebió un buen trago. Después comió hierba y cavó vigorosamente en la tierra con sus largas uñas en busca de raíces. Conmocionado por lo que vio, Daniel regresó a su casa, agradecido de poder saber que Dios restauraría a Nabucodonosor para que fuera un hombre más sabio de lo que había sido casi 7 años antes.